y cito la procedencia. ¿Cómo estás, Carlos? Por la Buenas noches, circunstancia, Santiago. ¿cómo estás? Qué gusto verte. Por la circunstancia Igualmente. política del hermano país. Gabriel Boric arma ya su equipo de gobierno para asumir en marzo, en circunstancias pues que ya conocemos, donde la izquierda ha triunfado con un presidente jovencísimo y rompiendo pues la alternancia del poder, ¿no?, que caracterizaba a Chile prácticamente desde el retorno de la democracia. ¿Cómo se están viviendo estos momentos? ¿Cómo lo viven los mercados? ¿Cómo lo vive la sociedad? ¿Hay el pavor a la extrema izquierda como se vive en otras partes del mundo? Algo de eso. Para empezar, hay bajas expectativas en realidad con respecto a que el gobierno de Boric sea un gobierno bueno, de acuerdo con las encuestas, ¿no? Hace poco, Cadén, que es una de las más serias encuestadoras en Chile, preguntó si creían que el gobierno de Boric iba a ser bueno o no, y quienes creían que iba a ser bueno era el 46% de quienes respondieron la encuesta. Para compararlo, cuando se hizo una pregunta similar cuando comenzó Piñera y cuando comenzó Bachelet, los porcentajes con Piñera eran 58 y con Bachelet 51. Entonces las expectativas están un poquito por debajo de lo que han solido hacer con los presidentes al inicio de sus gestiones, pero paradójicamente esto es positivo para el presidente porque significa de que como hay bajas expectativas, puede haber un poco más de tolerancia y la luna de miel puede durar un poco más en un año donde además la agenda va a ser constituyente. En septiembre más o menos se calcula que los chilenos y todos los que vivimos en el territorio y tenemos residencia, vamos a ir a votar por una nueva constitución que en estos días, los primeros días de febrero, ya empiezan con las votaciones de las normas que se están estableciendo y que están terminando de redactarse en estos días aquí en el país del sur, ¿no? ¿Cómo pinta esa nueva constitución? ¿Cuál va a ser finalmente el acento? Mira, están en este mes, enero, están terminando de redactar los artículos y hay cambios importantes desde el sistema político, desde derechos sociales que no se habían consagrado a nivel de una carta fundamental. Y de verdad que hay que aguardar al fines de los primeros días de febrero cuando se presenten ya el conjunto de normas. Pero para tener un ejemplo, ¿no? Lo más probable, en Chile se está discutiendo si pasan del bicameralismo al unicameralismo, o sea, va a haber un cambio en el sistema político, el sistema de representación, mejor dicho, pero también están pensando si pasan de un presidencialismo a un semipresidencialismo, y aunque suene pues bastante paradójico para nosotros, están mirando el ejemplo peruano como un sistema del cual podrían imitarse, porque creen que el parlamento, el presidente tiene demasiado poder en el caso chileno. Y fíjense que también es muy posible que se establezca la reelección inmediata a nivel presidencial, lo cual permitiría, por ejemplo, que Boris se pueda reelegir en unos 4 años más, ¿no? Interesante, sí. Interesante esa ¿Perdón? perspectiva, Carlos, de mirar al Perú como un ejemplo de presidencialismo, digamos, de baja intensidad, porque me estoy acordando precisamente del comentario del presidente Pedro Castillo ayer, ¿no?, que expresó cierta decepción con respecto a lo que puede lograr un presidente de la República. Hay que decir que los que hemos podido conversar con presidentes en trabajo periodístico en los últimos años, más de una vez te dicen cosas así, ¿no? Y ver al presidente actual diciendo, bueno, yo pensé que iba a ser más fácil generar cambios, ¿no?, para el pueblo, y bueno, es mucho más difícil. Algo te dice, ¿no?, de las limitaciones del poder presidencial en el Perú, más allá de todas las discusiones, ¿no? Y eso es porque no se ha notado con claridad que cuando existe un gobierno dividido, es decir, cuando el partido político que está en el Ejecutivo no domina el Legislativo, no tiene una alianza que le permita tener algún tipo de mayoría en el Congreso, si no se dan esas condiciones, pues el deadlock, el entrampe político entre poderes se genera, ¿no? Y en el Perú lo que ha demostrado la evidencia en los últimos años es que los peruanos no sabemos llevar adelante el juego democrático con un gobierno dividido. Sí, es decir, necesitamos que un presidente tenga respaldo parlamentario para llevar adelante su agenda, y lo que ha señalado el presidente Castillo es la evidencia de ello, ¿no? Para cerrar este paréntesis, hace unos días conversábamos con Salomón Lerner Guitis,
que decía, como respondiéndoles al ala dura de Perú Libre, que tanto critica a lo que representa Lerner Guitis, ¿no? Decía, Perú Libre se equivocó de cabo a rabo porque no se dieron cuenta que llegar al gobierno no es llegar al poder, ¿no? Yo creo que eso lo resume de una manera interesante. Efectivamente le faltó toda esta política de alianzas que tú bien recuerdas. Ahora, ¿qué ha cambiado? Hablando de alianzas, ¿no? Y hablando de la necesidad de tener un entorno fuerte parlamentario, ¿qué ha cambiado en Boric desde que ha ganado? ¿Ha podido tejer acercamientos con nuevos sectores? ¿Se ha corrido hacia el centro o no ha ocurrido eso? Lo que ha cambiado es un intento de dialogar con sectores de la vieja concertación, específicamente con el Partido Socialista. Boric representa y forma parte de una nueva coalición de izquierda, que es el Frente Amplio, una coalición que se estrenó hace 4 años en la campaña anterior, pero que ahora la novedad que ha tenido en esta campaña es que invitó al Partido Comunista como integrante de esta alianza. Pero se requieren pues cuadros con experiencia política. Nuevamente, mirando al Perú con el espejo retrovisor, se dan cuenta que una coalición de izquierda sin experiencia en la gestión pública de alto nivel requiere pues cuadros tecnocráticos que den cierta solvencia al manejo de la administración pública, y en ese sentido se está mirando se han iniciado algunos acercamientos con el Partido Socialista, o como partido o como personalidades. Entonces lo más probable es que veremos también algunos cuadros trajinados de la concertación contribuyendo con el gobierno. Y aquí hay que mencionar el rol que está jugando un personaje importante, no solamente hay que centrar nuestro análisis en el presidente Boric, que es una figura carismática, que viene del movimiento estudiantil, obviamente, pero también de su brazo derecho, por decirlo de un modo, que es Giorgio Jackson, también dirigente estudiantil, pero que juega más el rol de operador político y que probablemente sería o el ministro del Interior, quien es algo así como el jefe de gabinete en Chile, o quizás el jefe del segundo piso, que es esta suerte de gabinete de asesores de alto nivel que tiene la moneda. Entonces, la figura de Jackson se está notando más ahora en este periodo, y también, muy importante, la de Isquia Siches. Isquia Siches es una médica, ella fue presidenta del Colegio Médico Chileno, tuvo un rol importante en algunos periodos durante la pandemia, y no porque ella vaya a ser la ministra de Salud, sino también porque ha demostrado cierto manejo político, se la vocea como posible, por ejemplo, vocera de la presidencia del Ejecutivo o incluso ministra del Interior. Estamos ante un gobierno pues de dirigentes estudiantiles, ex dirigentes estudiantiles, un gobierno sub 40 que está tomando el poder, ¿no? Increíble. Ahora, Lucía Damer, que es conocida por nosotros, por supuesto, hija de Manuel Damer, entiendo que está también en el equipo de Boric. Estuvo durante la campaña, sin duda, formó parte del equipo chico, por decirlo de un modo, de los asesoramientos, sobre todo en materia de seguridad ciudadana. Ella es especialista, socióloga, dedicada a esos temas, y y bueno, no sé la verdad cómo ha mantenido esa cercanía. Fue muy activa durante la campaña, y habría que ver si continúa siendo de apoyo. Supongo que sí, en el equipo de Boric, ¿no? Interesante. Volviendo a nuestro país, Carlos, bueno, ya han pasado un par de días pues desde siempre, ¿no?, lamentable fallecimiento de Luis Castañeda Locio, que fue una figura paradigmática, ¿no?, en la política nacional. Nunca le fue bien en las elecciones presidenciales, pero fue 3 veces alcalde de Lima, y más allá, bueno, en fin, de los claroscuros, como se dice ahora, fue cultor de un estilo que demostró que bueno, no necesitaba comunicar de manera clásica para, como repito, haber sido reelecto en 2 ocasiones. Tuvo este acento, ¿no? Lo hemos recordado mucho en los últimos días, las escaleras, los hospitales de la solidaridad, o sea, volteó a mirar a esta Lima periférica, a esta Lima postergada, que en muchísimos aspectos, y por supuesto ahora mismo con la pandemia, sigue existiendo. ¿Qué reflexión te ha merecido en estos días la figura de Castañeda Locio? Él forma parte pues de esta tradición que se asienta en la política peruana en los 90s, del político pragmático, el político no necesariamente asociado con valores estrictamente democráticos,
democráticos, o estrictamente de honestidad, donde son los principales valores políticos, sino con lo material, con este pragmatismo de la política en lo concreto, en los términos figurativos, pero también en términos reales, es decir, la obra pública y la cercanía con la población como principal justificador de arbitrariedades que se puede hacer a nivel de procedimientos democráticos. No interesan los procedimientos, sino interesan el objetivo final. El fin justifica los medios, y Fujimori, Castañeda, Locio formaban parte de esa tradición. Esa tradición que quizás Castañeda ha sido el último representante exitoso de ese tipo de política. Yo creo que finales de la primera década del siglo XXI, inicios de la década que acaba de terminar, creo que el ciudadano ya no solamente requiere de este pragmatismo, sino también adopta otros valores como la honestidad, como la transparencia, como la lucha anticorrupción, que ha cambiado la forma de elegir de parte de los electores, por lo menos en Lima. Lima se volvió más progre en ese sentido, pero Castañeda, que es una suerte así como que el último representante de esa casta política, ¿no? Claro, o sea, efectivamente, tú dices a partir de los 90, Fujimori fue de alguna manera el padre fundador, ¿no?, de esa escuela, que venías de políticos muy versados, ¿no?, desde un Bedoya Reyes hasta un Belaúnde con cargas ideológicas importantes, un coloso retórico como Alan García, ¿no? Y precisamente el fin de los 80s de alguna manera despierta una alergia, ¿no? O identifica esos valores con lo que pasó al final. Entonces ese pragmatismo funcionó bien. Entonces ahora uno ve a alguien como el presidente Castillo, que habla también muy poco con la prensa, pero que se quiere dirigir siempre a lo que él llama el pueblo, ¿no? Es una variación, ya no de pragmatismo, pero de un intentar conectarse, ¿no?, de alguna manera con las clases populares. Ya no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil porque no hay el delivery de políticas públicas o el delivery de bienes públicos que la política pragmática de Fujimori y de Castañeda sí entregaban, ¿no? Este gobierno puede tener un discurso anti-establishment, un discurso populista. De hecho, el presidente todavía tiene altos niveles de popularidad, sobre todo en el interior del país, pero lo que le está faltando es el delivery de las políticas. Es decir, oye, dime cosas con que la popularidad no solamente se basa en retórica, salvo que seas López Obrador, ¿no? Sino también requieres algo de redistribución, algo de obra, algo concreto. Entonces, la política del silencio, que la manejó muy bien Castañeda Locio, funcionaba porque se legitimaba en obras públicas, algo que tarda en mostrar un gobierno pues con poca experiencia en gestión pública, un gobierno que, por lo que se está demostrando en los primeros meses, salvo honradas excepciones en algunos sectores, le está costando realmente aterrizar en políticas concretas para la gente que dice representar. En un minutito y medio, hablando de estos estilos, el juicio que César Acuña le ha ganado al periodista Christopher Acosta es también una expresión como de no saber muy bien dónde estás parado, ¿no? Sí, yo creo que los tiempos han cambiado. Hay una ola progresista en América Latina que no solamente tiene que ver con los movimientos feministas, con los movimientos postmateriales, sino hay otros valores que importan a un importante sector del electorado, como por ejemplo la honestidad, la transparencia y la libertad de expresión. Entonces, que un político busque, por más allá que obviamente el señor Acuña tiene todo el derecho de poder defender, de recurrir a la justicia, digamos, claro, sus posiciones, claro, pero termina pues peleado con los libros de una manera u otra, ¿no? Porque a ver, en algún momento se dice que plagió, copió, que no plagió, que no copió, cuando se trataba de justificar su tesis doctoral, y ahora termina pues peleado de otra manera con un libro, con una investigación que intentó ser rigurosa por lo que se ha mostrado, y yo creo que todavía hay una segunda instancia donde se va a seguir peleando este tema, ¿no? Peleado con los libros, ese es efectivamente una buena forma de verlo. Gracias, Carlos. Como siempre, un gusto verte. Un gusto, Enrique, un gusto.